Hola, ¿cómo están? Hoy lo que quiero hacer es presentar una obra propia de la ilustración, puesto que ya hablé de la ilustración en sí misma y ahora me gustaría como poner un ejemplo. ¿Sí? Para esto quiero tomar lo que es Cándido de Voltaire, que se llama Cándido o el optimismo y es una de las grandes obras de este periodo ilustrado. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, señalar que Cándido es una obra filosófica, es en realidad un cuento escrito por Voltaire en el año 1759. Algo curioso de esta obra es que Voltaire nunca admitió su autoría, sino que Cándido está firmado por este nombre en francés que tengo acá, que no me va a salir, que es el seudónimo de su seudónimo, o sea, el apodo del apodo del nombre de Voltaire. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a trabajar que Cándido es una obra que tiene una gran crítica social y una gran crítica a todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo a los altos sectores de la sociedad. Entonces, bueno, quizás Voltaire, por miedo o quizás por no querer como exponerse tanto, decidió no admitir en principio que esta era su obra, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el argumento de Cándido? Bueno, cuenta justamente la historia de Cándido, que es un pupilo de Pangloss, quien se encarga de enseñarle un optimismo que se encarga de guiar su vida. Cándido vive en un castillo, en el castillo de un conde, y para él su vida es perfecta, el castillo es perfecto, el conde es perfecto, la hija del conde es la mujer más hermosa, su maestro es el mejor maestro, por eso justamente se llama Cándido o el optimismo. ¿El optimismo por qué? Porque es optimista. Todo está perfecto, el mundo es el más maravilloso de los mundos posibles, hasta que veremos que pasa algo que hace, justamente el capítulo 1, que hace que Cándido es expulsado del castillo y tenga que comenzar a ver afuera del castillo que no todo es como él piensa y que el mundo no es tan optimista como él piensa que es. Bueno, el capítulo 1 se titula Donde se da cuenta cómo fue criado Cándido en una hermosa quinta y cómo de ella fue echado a patadas. ¿No? La contradicción. Una hermosa quinta de ella fue echado a patadas. O sea, bueno, lo primero que hace la obra es ubicar a los personajes en una coordenada espacial. Se encuentran en el castillo del varón, al promedio dicho conde, varón, de Thunder Ten Tank. La intención de Voltaire es burlarse del alemán acá, por eso elige este nombre como tan rebuscado y que es muy difícil de pronunciar, porque dice que es muy duro, o sea, son duras las palabras alemanas, por eso él defiende su propia lengua materna, que es la lengua francesa, que él dice que es una lengua muy culta, muy dulce, y que por eso es esta lengua la encargada de transmitir lo que sería la cultura. La intención del autor, entonces, va a ser reflejar, como ya mucho un poco al principio, ¿no? El mundo noble, el mundo de la gente poderosa, como un mundo falso y mentiroso. Bueno, Cándido, voy a correr esto porque está como... Esta es una ilustración de Cándido. Cándido es un nombre de origen latín, que es esta es su variante en español, que significa resplandecente, ¿sí? La- el, Pensemos también que estamos hablando de lo ilustrado, el siglo de las luces, no el resplandecer, el brillar. Eh, bueno, entonces lo que hace en un principio también el nombre de Cándido es indicarnos que es un poco ingenuo, que es un poco crédulo y que es muy sensible. No se nos dice nada, no se nos dice mucho acerca de los padres de Cándido, pero la voz narrativa da a entender que era hijo de la hermana del varón y con un vecino hidalgo con el que ella no se quiso casar, entonces como que están criando a este niño, el varón y su familia, es como, ya empieza con un meollo familiar entre la gente de poder, como, nada, también el rechazo del hombre que la había embarazado por su bajo rango, o sea, empieza con, desde los orígenes, Cándido está marcado como por o la obra, mejor dicho, de Cándido está marcada como por este hecho, ¿no? Medio confuso, no nos da bien el origen. Bueno, otra vez tengo que correrme por allá. El varón es presentado a través de sus posesiones, ¿sí? Entonces, eh, él importa en realidad por lo que tiene, nos imaginamos como una persona poderosa, más bien subida de peso, como una imagen bastante desagradable, no desagradable, pero no,
tan atractiva da Voltaire. Después hace una descripción de la baronesa, donde este libro está plagado de ironía, es como bastante cómico, es gracioso, cómo se refiere a las cosas, y más teniendo en cuenta la ingenuidad de Cándido, ¿no? Bueno, entonces destaca la bordura, usando la ironía, y dice, con sus aspectos se imponía y se hacía respetar, ¿no? También este tema del peso, pensando en la avaricia, ¿no? Creo que eso quizás lo que más quería representar Voltaire, el hecho de tener y querer más, y querer más, y querer más. Entonces, su cuerpo reflejaría cómo sería su interior. Pangloss es el maestro, como habíamos dicho, de Cándido. Es el maestro de los jóvenes de la casa, que es Cándido y la hija del varón. Y su nombre significa lengua suelta. Para Cándido, él dice, todo lo que dice Pangloss está bien. Es la verdad máxima y es la verdad suprema. O sea, él dice, no, no hay una verdad más grande que la que me dice Pangloss. Voltaire lo que va a hacer con este personaje es que en realidad quiere ridiculizar las ideas filosóficas de, perdón que el nombre no me sale, Leibniz, afirmando hasta el final que todo sucede por el bien, para bien, porque vivimos en el mejor de los mundos posibles. O sea, este optimismo es lo que definitivamente Voltaire quiere criticar. El creer que vivimos en un mundo perfecto y que todo lo que pasa, bueno, es por algo mejor. Como todo el sufrimiento vale la pena porque al final va a haber algo que nos haga estar felices y estar contentos. Entonces, este optimismo a Voltaire le molesta y es lo que él va a criticar. Justamente son las ideas de este autor que nombré, que no me sale mucho el nombre. Bueno, Pangloss está siempre optimista, como dijimos, y justifica todo lo horrible que pasa, lo justifica diciendo que es por un bien mayor. Cándido cree las palabras de Pangloss, porque para él, el lugar donde, yo creo que ya lo había dicho, el lugar donde vive es el mejor del mundo, la joven con la que vive es la más hermosa del mundo, que es Conejunda, y tenía el mejor filósofo enseñándole, o sea, su vida era realmente perfecta. Pero no se da cuenta que vive en un mundo limitado, que este castillo no es la realidad y que no salió al mundo aún, o sea, el mundo realmente no lo conoce su propio mundo en el que él está encerrado. Pam nos enseñaba lo que es metafísico, teólogo, bueno, este nombre, que como constantemente daba la burla de Voltaire, demostrando brillantemente que no hay efectos sin causa, o sea, lo que decíamos, ¿no? Y que el castillo del Monseñor era el más majestuoso de todos los castillos. Y la señora baronesa era la mejor de todas las señoras baronesas. Y lo mejor, este mundo era el mejor de todos los mundos posibles. Le voy a decir que es evidente que las cosas no pueden ser de diferente manera a la que son. O sea, todo lo que se ha creado es creado con el mejor de los fines posibles. Bueno, acá empieza el meollo de la cuestión. Conejunda, un día, descubre a Pangloss dando clases de física experimental, o sea, en una situación comprometedora con una baronesa, pero él se excusa diciendo que es clase de física experimental. Este acto despierta lo que es la sexualidad de Conejunda. Recordemos que es la hija del varón, ¿verdad? A la que Cándido considera la más hermosa de todas las mujeres, aunque no ha conocido muchas. Entonces, lo que hace ella es ir a buscar a Cándido como para replicar esta experiencia. Así que Pangloss, o sea, y el optimismo prendido por Pangloss es en realidad lo que originaría la expulsión de Cándido del castillo. Pero todo el relato alrededor de que ella va a buscar a Cándido en realidad con mucho humor, mucha ironía. Se encuentran detrás de un biombo donde se empiezan a besar y la descubre, o los descubre, perdón, el varón. Entonces el varón se enoja y echa patadas acá. La muchacha se desmaya y es castigada cuando la baronesa la despierta. Entonces, al final del capítulo 1, el autor va a recurrir nuevamente a la ironía y la sátira. Y dice que en este lugar tan hermoso, todos quedaron muy consternados, mostrándonos cómo el mundo perfecto y hermoso de la quinta se convirtió en un lugar de violencia. O sea, era un lugar hermoso, todo era pacífico, y un hecho quizás pequeño, que se podía solucionar, de repente terminó en castigos, en insultos. O sea, este mundo perfecto se cae ante cualquier cosa, es totalmente una pantalla. Bueno,
Cándido, ¿por qué Cándido es importante en la ilustración? Eso es lo que me gustaría señalar. Bueno, primero que nada, porque él lo que va a plantear es, bueno, la crítica a las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sobre todo a la fe, o sea, al creer que hay algo mejor y que todo lo que pasa es por algo bueno. No, va a decir, vamos a ver qué es lo que pasa, Cándido. Capaz que no todo lo que pasa es algo por algo bueno, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta que la ilustración se opone a lo que sería la superstición o la fe. Entonces, Cándido lo que hace es nos da una visión de que la religión es algo como que está muy institucionalizado. eh, y bueno, por eso justamente comienzan como estas críticas, ¿no? Eh, no es algo de que si hay o no que creer en Dios, no tiene que ver con eso, sino quizás a cómo se impone la fe. Bueno, Cándido, después de ser echado por el varón, va a iniciar un camino en el que se encuentra con todo tipo de personajes. Que estos personajes se van a burlar de él, se van a reír, lo van a golpear, lo van a maltratar, o sea, eh, como que todo lo que él creía se fue desmoronando, perdón. Entonces, Cándido se da cuenta en un punto que ha sido ingenuo toda su vida y que realmente no conoce el mundo real. Eh, Justamente hay una frase que dice, eso está bien dicho, pero tenemos que cultivar nuestro propio jardín. ¿Qué es nuestro jardín? Nuestra razón, nuestra mente. Nosotros somos los encargados de cultivar nuestros propios pensamientos. No tenemos que depender de lo que nos enseñe alguien como le enseñaba Pangloss. No, hay que salir de estos cánones que se nos ponen, que nos encuadran en un castillo y pensar más allá de esto. Bueno, ahora quiero trabajar un poquito los temas principales que se tocan en lo que es Cándido. Primero que nada, el dogma religioso evitó el desarrollo de las ciencias. Y eso es algo que los ilustrados creían. Que, bueno, teniendo en cuenta todas las trabas que ha puesto la religión en cuanto a la ciencia, eh, quizás podríamos estar, lo que plantea Voltaire, quizás podríamos estar mucho más avanzados a nivel científico si la iglesia no estuviera tan metida como en nuestras vidas. Después, el hombre tiene posibilidad de su propio destino, o sea, hay algo que escapa inexorablemente de nosotros, pero hay una parte de nuestro destino que es solamente nuestro, o sea, es algo nuestro, no es de nadie más. Después, la idea principal, por eso la puse en el medio de toda la ilustración, la razón debe ser la guía del hombre, no los sentimientos, sino la fe. La razón debe ser el motor de los hombres y por eso hay que estimularla y hay que regar ese jardín que es nuestra razón. La obra va a criticar la nobleza y las actitudes nobles, como critica al varón, como constantemente se ríe de él, bueno, en el primer capítulo porque luego ya pasamos como a otro universo, a otro mundo, el mundo real. El hombre debe ser educado con buenas ideas y excelentes principios, o sea, la educación es muy importante. También acá el nombre, la educación en valores es la base de la sociedad y lo que verdaderamente importa es vivir disfrutando de los placeres sencillos. Bueno, hasta acá llegó lo que es esta parte de mi presentación, la parte de análisis un poquito de Cándido. También les voy a dejar el PDF y el del primer capítulo de Cándido, que es muy bueno, o sea, y es gracioso aparte para leer. Eso. Gracias, nos vemos. Ojalá pronto. Voy a ver si puedo parar esto, porque no puedo.